Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bueno, lo de siempre, cuando conectéis. Vamos a terminar de ver, el otro día estuvimos viendo, si no recuerdo mal, ¿vimos algo del tema 13? No, no vimos nada. Terminamos de ver el tema 12 con el periodo medio de maduración. Os colgué, si no recuerdo mal, unos ejercicios sobre el periodo medio de maduración. A ver, que lo voy a comprobar ahora mismo, antes de seguir adelante. Y os voy a poner una cosita que he visto por internet que me ha hecho mucha gracia. Simplemente por empezar la clase de otra forma. A ver, tenéis la actividad del 21 de abril, análisis financiero, el PMM, ¿vale? Y ejercicios del PMM, ¿vale? Lo tenéis. Y bueno, a mí me ha hecho gracia. Oímos otro decir, pues qué tío más raro. El activo no corriente no da mucha problemática. Recuerda, tú empieza aplicaciones informáticas. Te sigue algo raro, amortización te piden. Esta es acumulada y también del intangible. Si a edificios o a solares veo que hacen menciones, sé que todo ello son terrenos y construcciones. Y herramientas aparecen que elaboran productos. Los meto en maquinaria y utillaje, no lo dudo. Y si hay mesas y sillas que hacen de esto un calvario, yo me concentro un poco y van todas al mobiliario. Si yo veo ordenadores y me cuesta un montón, los meto en equipos para procesos de información. Si veo algún barco, un camión, un coche, los meto a toda prisa en elementos de transporte. Y si veo que amortizan para restar en el total, será acumulada y esta vez el material. Y si pasas al corriente y la empresa bienes vende, estate atento, atiende porque no es tontería. Que si estos bienes tiene y sin transformarlos vende al conjunto de la gente, es que son mercaderías. Los clientes son aquellos que le trasan de aceptar, por eso se les añade comerciales a cobrar. Los que no son clientes pero son compradores de servicios de la empresa les llamamos los deudores. Y la caja es lo último de todo el activo y se llama caja, bancos e instituciones de crédito. El patrimonio toca primero el capital, si sigues a esta cuenta va la reserva legal. Nos pasamos al pasivo, en concreto al no corriente, y las deudas a largo plazo son aquí lo evidente. Si tú quieres en la PAU no tener ni un solo fallo, recuerda que el largo plazo es lo superior al año. Y en el pasivo corriente hay deudas a corto plazo, recuerda que estas deudas se refieren a los bancos. Y ya quedan pocas cuentas y yo quiero acabar, aceptar de cambio letras son efectos a pagar. Y si no debes dinero ni a banco ni a proveedores, te quedan los terceros que son suministradores. No pongas así la cuenta en el balance de ejercicio, por mejor acreedores por prestación de servicio. Acabando ya el balance en una cosa, yo te insisto que las dos columnas que hay te tienen que dar lo mismo. Aprenderse esto es difícil pero ya no hay problema, pues con este temazo ya te sabes todo el tema. Pues nada, chicos, ¿qué os ha parecido? Que hay gente más... A ver, hay gente más rara que yo, ¿eh? A mí me ha hecho gracia. Y para repasar todo lo que tiene que ver el balance, está bien. Vienen todas las cuentas bien colocaditas y son las que estamos viendo nosotros, por lo cual no tiene mucho más misterio. A ver, desde aquí dar las gracias al Colegio La Purísima de Valencia, que son los que han creado este RAP. Y nada, pues espero que os sirva, ¿no? Por lo menos aunque sea de forma jocosa. Bueno, en fin. Seguimos, ¿vale? Vamos a empezar viendo el tema 13, análisis económico e impuestos. Y lo que os decía de este tema, todo lo que tiene que ver con fiscalidad, pues prácticamente lo vamos a pasar. Solamente os voy a explicar la parte que tiene que ver con Hacienda Pública acreedora y deudora, pero solo por una sencilla razón. Porque luego, posteriormente, cuando lo vemos en el balance, cuando salen las partidas, quiero que controléis, tengáis claro lo que significa deber dinero a Hacienda o que Hacienda nos deba dinero a nosotros, ¿vale? Porque ese HP acreedor, HP deudor, que muchas veces aparece en la cuenta de pasivo corriente, parece como lo más exigible, viene por eso, viene por la liquidación trimestral del IVA
y está en función del IVA que nosotros recibimos de las facturas que nos entregan nuestros clientes y posteriormente del IVA que nosotros, ¿cómo se llama esto? Tenemos que pagar cuando cuando pagamos las facturas de nuestros proveedores, ¿vale? Es decir, en las salidas, cuando pagamos nosotros el IVA a nuestros proveedores, ahí estamos metiendo dinero de nuestra empresa más el IVA correspondiente, ¿vale? Y luego posteriormente las facturas que recibimos de nuestros clientes, pues nosotros estamos recibiendo ese dinero, más estamos recibiendo también el IVA correspondiente, ¿vale? Bueno, tranquilamente cuando lleguemos a eso lo vemos, lo estudiamos y simplemente que sepáis la diferencia entre lo que es un saldo acreedor y lo que es un saldo deudor, para terminar de ver todo lo que estamos viendo del balance. Bueno, terminamos con este tema. Este tema viene a ser un poco un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. En ellos nos vienen más ratios, más índices, más cálculos de una variable sobre otra. Y de estas, las que os tenéis que aprender es la de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, ¿vale? Acordaros que los ratios o las ratios os los dan en selectividad, os los dan en el examen de BAU. Por tanto, en los exámenes que hago yo con vosotros, pues también os lo hubiera puesto. Ahora, como estáis en casa, es tontería deciros que os aprendáis algo porque lo podéis mirar sin ningún problema. Y además es algo que vais a hacer el día de mañana, cuando tengáis que utilizar este tipo de cosas, de fórmulas, las dejaréis escritas en algún sitio, las utilizaréis cuando las necesitéis y no tenéis por qué aprenderlas. Pero ahora lo que es rentabilidad económica y rentabilidad financiera, sí os la tenéis que saber, pero para ese examen de BAU. Para este trimestre, como es todo a distancia, como es todo online, lo que voy a pediros es que sepáis interpretar bien esos resultados porque el otro no lo puedo evaluar. Bueno, los aspectos económicos y financieros están estrechamente relacionados. Ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, la parte económica es el activo y la parte financiera es el pasivo. Cuando estudiáis o empezáis a estudiar los factores de producción y empecéis a estudiar el capital se compone de dos grandes partidas, ¿no? De dos grandes elementos o conceptos. Por un lado tenéis el capital físico, que es aquel que utilizáis para convertir las materias primas en productos terminados, y por otro lado tenéis el capital financiero, que es el que os permite adquirir ese capital físico que necesitáis para hacer esa transformación, ¿no? Por tanto, en el activo pondremos ese capital físico, formará parte habitualmente de ese activo no corriente, porque son los medios de producción que utilizamos para convertir las materias primas o productos terminados en productos terminados. Y por otro lado tenéis ese capital financiero que es el que os permite financiar esos equipos de producción, ¿vale? Y además ese dinero que vosotros adquirís de los bancos, con el que os financiáis con vuestros proveedores, o el dinero que han aportado directamente los socios de la empresa, ese capital social, esas reservas, o incluso el resultado del ejercicio del periodo anterior, no solamente permiten financiar ese capital físico, sino que también os permiten comprar las mercaderías y comprar los productos que necesitáis para posteriormente vender a vuestros clientes, ¿vale? Por tanto, de alguna forma, en el análisis económico tenemos los bienes de la empresa y los derechos que tenemos adquiridos, es decir, aquellos cobros que vamos a realizar en el futuro de nuestros clientes. Y por otro lado, en el pasivo, lo que tenéis es cómo estamos trabajando, qué dinero estamos utilizando para financiar ese capital físico y ese ciclo de explotación de la empresa. Bueno. Os digo aquí que la empresa además tiene participación en la sociedad al consumir bienes y servicios públicos, por lo que también está sujeta al pago de determinados impuestos, como el impuesto de sociedades, y que debemos tener en cuenta de cara a evaluar su rendimiento económico final, ¿vale? Dentro, estaba pensando una cosa, bueno, ahora cuando lleguemos a la fiscalidad, bueno, lo dejo para otro vídeo para no alargar mucho la clase, terminamos de ver una cosa, espera, la voy a mirar ahora mismo. Voy a mirar ahora mismo. Ah, vale, sí, hay IRPF. Estaba pensando, digo, si había IRPF o no había IRPF. Sí que lo hay. Y es lo que os comentaba en un vídeo anterior. No tiene mucho sentido volver a verlo este año, ¿vale? En teoría ya lo visteis el año pasado, cuando visteis los presupuestos generales del Estado, las cuentas públicas y cómo se financiaba o cómo financiaba el Estado la política fiscal. Y dentro de eso veíais el cálculo de IRPF, ¿no? Si tuvisteis tiempo y si pudisteis enfocarlo en su momento, pues veríais un supuesto, cómo se calcula ese IRPF desde el punto de vista de las personas. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, cuando trabajáis como autónomos, pues ese IRPF lo tenéis que incluir en vuestras facturas, porque formaría parte, por decirlo de alguna forma, de vuestro salario, de vuestro sueldo, ¿no? Y lo que tenéis que hacer es justificar el pago de ese IRPF a la hacienda pública. Bueno. Análisis económico. ¿Qué vamos a hacer en análisis económico? Pues básicamente, en la base del análisis económico son las cuentas anuales, que para eso las estamos utilizando y para eso las estamos calculando. ¿De qué nos informa el balance? Ya lo hemos visto. Las inversiones realizadas es el activo y sobre cómo se han financiado, que es el pasivo.
nos da información también sobre si la empresa está bien financiada, si tiene problemas de solvencia, si tiene equilibrio financiero, si no lo tiene, en lo que llamamos con el fondo de maniobra y con los ratios. La cuenta de pérdidas y ganancias nos indica la capacidad de generar beneficios de la empresa, ¿vale? Y la rentabilidad de la empresa, por tanto, ¿cómo obtenemos esa rentabilidad? Pues bien, lo que vamos a hacer es dividir el beneficio, el resultado del ejercicio, el beneficio que ha obtenido la empresa, partido del capital invertido. Me falta una L, ¿vale? Esto sería capital invertido. He puesto capital invertido, multiplicado por 100, ¿vale? La rentabilidad relaciona beneficio con capital invertido para conseguirlo, no confundir con la productividad que mide la producción obtenida en base a los factores utilizados. Se parece mucho, ¿vale? Porque además estamos hablando de dinero. Pero claro, acordaros que en la productividad global lo que estamos metiendo en la parte de arriba son los ingresos y ahora lo que estamos metiendo son los beneficios, ¿vale? Acordaros, para que tengáis bien clara la diferencia, simplemente pensad en la nómina que ganáis, ¿vale? El dinero que ganáis todos los meses, yo que sé, 1.000 euros, 1.200, 1.500, 2.000, lo que sea, serían los ingresos que tenéis. ¿Cuál sería el beneficio? El dinero que os queda, que sois capaces de ahorrar de cara al mes siguiente, después de haber descontado los gastos de alimentación, los gastos de mantenimiento del vehículo, la hipoteca, algún préstamo que tengáis con un banco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el capital invertido sería el dinero que habéis puesto en esa empresa. Si no recuerdo mal, esta medida de la rentabilidad la vimos en una práctica. Creo que era la del tema 9 o la del tema 10 al principio. Y muchos de vosotros en aquellas acciones, es decir, esos 2.300 euros que yo recuperaba de mis acciones sobre los 2.000 que me habían costado comprar aquellas acciones, me lo poníais la rentabilidad como 2.300 de 2.000 cuando realmente la rentabilidad es el beneficio que te ha dado. Sería esos 300 euros, ¿vale? Lo que he obtenido de beneficio, descontado lo que me ha costado o la inversión que he realizado entre el capital invertido. Es decir, en ese caso serían los 300 de beneficio entre los 2.000, ¿vale? Bueno, de la fórmula que tenéis aquí de la rentabilidad, si obtenemos un 10%, significa que de cada 100 euros invertidos hemos generado 10 euros de beneficio. Bueno, pues esa es la rentabilidad que tiene mi empresa. Daros cuenta que lo que invierto son 100 euros, ¿vale? Y luego posteriormente voy obteniendo un beneficio todos los años. Vosotros me decís, pues, mierda, ¿no? Inviertes 100 y recuperas 10. Claro, necesitas 10 años para recuperar la inversión inicial. ¿Sí? Esto es lo que pasa normalmente con las acciones. ¿Me puede interesar venderlas o no me puede interesar venderlas? Va a depender de la rentabilidad que tengan esas acciones. ¿Qué dividendo distribuyen? Pues distribuyen una caca de la vaca Tomasa. Pues mira, lo siento mucho, pero en cuanto llegue la oportunidad voy a vender estas acciones en el mercado. Y si no, si el dividendo que me dan estas empresas es muy alto, pues en muy poquito tiempo recuperaré esa inversión inicial. Y fijaros, el dividendo que me dé, más luego ¿cómo se llama esto? El dinero que obtenga cuando venda esas acciones. Porque además puedo decidir venderlas cuando están en lo más alto. Por tanto, la rentabilidad será muy alta. Pero la rentabilidad siempre es sobre el beneficio. No lo confundáis sobre el capital invertido, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos, lo que tenemos que hacer es comparar siempre lo que he obtenido y lo que me ha costado. Y la diferencia es el beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo aquí. El concepto de rentabilidad permite comparar datos relativos y si no recuerdo mal, este mismo ejemplo le vimos al principio del curso, en el tema 1, cuando veíamos también el concepto de rentabilidad. Yo creo que es el mismo ejemplo. Si no, le falta poquito. En el caso de la empresa A, me dicen que se obtiene un beneficio de 100 unidades monetarias. Es una forma de expresar cuando no ponemos ni euros, ni dólares, ni yenes, ni ninguna moneda. Y la empresa B obtiene un beneficio de 500 unidades monetarias. Y me dicen que compare la rentabilidad de ambas empresas, sabiendo que la empresa A tiene capitales invertidos por valor de 400 y la empresa B vale capitales invertidos por valores de 5.000. Fijaros, esos capitales invertidos, ¿vale? Es el dinero que hemos puesto en la empresa. Ahora posteriormente veremos si se hace sobre el patrimonio neto, se hace sobre el pasivo total o cómo hacemos este cálculo, ¿vale? Pero es sobre el dinero que tenemos invertido en la empresa. Y posteriormente está el beneficio, el dinero que obtenemos a cambio. Por cada euro, por cada unidad monetaria que yo invierto en la empresa, ¿cuánto dinero obtengo a cambio de beneficio? ¿Vale? Pues en la empresa A resulta que hemos obtenido un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 euros que invertimos obtenemos 25 de beneficio. Y en la empresa B obtenemos 10 euros.
un 10%, perdón, de cada 10 euros, de cada 100 euros invertidos obtenemos 10 de beneficio. ¿Qué va a pasar? Si tú eres un inversor o eres un accionista y ves la rentabilidad de ambas empresas, dices, "Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Invierto en la empresa A. Si me están dando las dos opciones, es lo que tiene el ser humano. Somos odiosos, lo comparamos todo. Pues entre las dos opciones, yo me quedo con la empresa A si no tengo más información que esa. A lo mejor me dicen que la empresa B va a pegar el pelotazo y que va a inventar, yo qué sé, la vacuna contra cualquier pandemia mundial o el robot del futuro que se va a encargar de personas mayores y niños o yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Por tanto, si ya tenemos esa información ya podemos decidir, mira, esta tiene mucha rentabilidad, pero que la otra empresa tiene una expectativa de crecimiento y una expectativa de futuro que no tiene esta, ¿vale? Pero como no conocemos esa información, como no lo sabemos, me están dando un contexto, me dicen que me limita lo que tengo en ese contexto, entre las dos empresas me quedo con la empresa A, que me da una rentabilidad mucho más alta. ¿Qué os pongo aquí? Que estamos utilizando magnitudes relativas, es decir, porcentajes y ratios, cociente entre todas magnitudes, y así podemos establecer comparaciones entre distintas empresas y distintos momentos del tiempo, ¿vale? Esto es algo que también lo llevamos en el ADN, ¿vale? También el ser humano, esto no es, no es vuestra educación, esto lo arrastramos ya para siempre. Tendemos a realizar comparaciones en términos absolutos. Y lo complicado, lo difícil es establecer esas comparaciones en términos relativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en términos absolutos es muy fácil comparar, ¿no? Una gana 100 y la otra gana 500. Pues en términos absolutos yo me quedo con la que gana 500. Lo difícil de los términos relativos es que tenemos que tener en cuenta qué se está comparando, ¿no? Y en ese momento, como ya nos hacen pensar, como ya no nos dan la comida masticadita, no la dan cortadita y no la dan perfectamente alineada, pues ya nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale? Por tanto, cuando trabajéis con magnitudes relativas, lo que tenéis que recordar es que siempre estáis trabajando con porcentajes, estáis trabajando con ratios. Lo que está haciendo es que, al ser relativo, ya está utilizando varias magnitudes entre sí, ¿vale? Y eso ya al utilizar porcentajes o al utilizar ratios, lo que estamos haciendo es que se pueden comparar las cosas entre sí. Es decir, tenemos una medida más o menos estable o más o menos estándar de diferentes magnitudes que igualamos en ese momento y a partir de ahí podemos hacer las comparaciones. Bueno, ¿qué me ocurre en la cuenta de resultados? ¿Qué análisis voy a hacer? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis entonces el análisis de la rentabilidad, luego veremos rentabilidad económica y financiera, ¿vale? Y de dónde me salen las cosas. Ya lo que vamos a ver dentro de la cuenta de resultados, yo puedo hacer un análisis económico, ¿vale? Yo puedo ver, ¿vale? Una serie de ratios, puedo calcular una serie de índices para ver cómo va evolucionando mi empresa con el paso del tiempo. Bueno, aquí lo que os vuelvo a poner es lo que ya tenéis o lo que ya sabéis, ¿vale? El beneficio antes de intereses e impuestos, ya sabéis vosotros que este va II con dos Is latinas, es el ingreso de explotación menos el gasto de explotación. Los ingresos de explotación son las ventas y el gasto de explotación es todo aquello que estuvimos estudiando en el umbral de rentabilidad. Aquellos costes fijos, aquellos costes variables, son los suministros, son la mano de obra, la seguridad social, son los arrendamientos, son las amortizaciones del periodo, ¿vale? Que, a ver, en el tema de amortizaciones, yo creo que más o menos ya vais cogiendo cómo funciona de cara al balance y cómo funciona de cara a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Mirad, vosotros cuando vais amortizando, vosotros cuando vais, de alguna forma, vais em, dotando la pérdida de valor de un producto que habéis comprado, es como si tuvierais, aquí, como si tuvierais una hucha, ¿vale? Entonces, fijaros, todos los años lo que vais haciendo en esa hucha es que vais metiendo dinerito, ¿vale? En el primer año yo doy esta amortización del periodo, este clip que tengo en la mano, ¿de acuerdo? Esto iría a la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué sucede? Que esto mismo que estoy metiendo en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando ha pasado ese año, lo tengo que meter ¿en dónde? En la amortización acumulada, ¿vale? Por tanto, en ese momento, yo aquí dentro de mi hucha, dentro de mi balance, ya tengo la amortización del primer periodo. Pero que no se me olvide que yo en mi cuenta de resultados, y no estoy duplicando nada, simplemente estoy haciendo el registro de las dos cosas. En mi cuenta de resultados yo estoy dotando el gasto, ¿de acuerdo? Este dinero que he metido ahí para reconocer que tengo un valor menor. ¿Qué hago el siguiente año? Hago la misma operativa. Esto que tengo en la mano lo tengo que registrar en el balance. Y por otro lado, en mi cuenta de pérdidas y ganancias, vuelvo a dotar la misma pérdida. Al siguiente año, que ya sería en el tercer año, vuelvo a hacer lo mismo.
¿de acuerdo? Vuelvo a dotar la amortización del periodo que se llama mi cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y en mi balance, ¿qué es lo que sucede? Que ya llevo 3 años amortizando. Por tanto, en mi balance lo que tendré será este activo valorado en lo que lo tenga que valorar, más estos clips o estas 3 amortizaciones que yo he ido realizando a lo largo del periodo, ¿vale? Es como una hochita, no es otra cosa. Y lo único que vais haciendo es todos los años vais metiendo la amortización del periodo. Y al final, cuando hacéis el cierre del balance, lo que tenéis que hacer es, ¿y cuánto llevo amortizado? Ya llevo amortizado todo, me falta una parte, ¿vale? Simplemente lo tenéis que comparar como una hochita, un dinero que meto, y por tanto es un gasto, es un dinero que no puedo utilizar, pero que no sale de mi empresa, ¿vale? Y posteriormente, por eso no se considera pasivo, por eso se considera menor valor del activo. Es un dinero que meto, y luego posteriormente, cuando me hago mi balance, cuando me lo construyo, lo que tengo que tener es cuidado, tengo que pensar, tengo que recordar cuánto tiempo llevo amortizando eso. Y en función del tiempo que lo lleva amortizando, ¿vale? Mi activo valdrá más o valdrá menos. Para que no os liéis y para que no os compliquéis la vida, cuando yo vi esto con vosotros de la amortización, me acuerdo que vimos la amortización lineal y vimos una amortización creciente y otra amortización decreciente. Luego también hay una amortización de números dígitos y otra amortización. Normalmente la que se utiliza es la amortización lineal. Y lo único que tenéis que tener cuidado vosotros a la hora de calcularla es el valor residual. Bueno, dicho esto, simplemente para recordar lo que son los gastos de explotación. Luego tenemos el beneficio antes de impuestos, el BAI, ¿vale? Que es el BAII, beneficio antes de intereses e impuestos menos los gastos financieros. Recordar que entre medias lo que hacéis es calcular el ingreso financiero menos el gasto financiero. Los ingresos financieros es el dinero que me dan, son los intereses que me dan por aquellas inversiones que yo tenga hechas. Una cosa es el valor de la inversión, ¿de acuerdo? He comprado acciones por 1.000 euros. Eso me lo meto en el balance, ¿de acuerdo? Que lo más normal es que sean a largo plazo. Es decir, más normal es que no las venda. Acordaros que me entran arriba como inmovilizado inmaterial. Y si lo que voy a hacer es que venderlas en el corto plazo, las meto abajo en el pasivo corriente dentro del realizable, ¿de acuerdo? No nos vamos a complicar más la vida, no nos vamos a complicar más las existencias. Pero ¿qué ocurre si yo recibo dividendos como consecuencia de esos activos o yo recibo intereses como consecuencia de esos activos que yo tengo invertidos? Ahora sí, esos ingresos me los tengo que llevar a los ingresos financieros del ejercicio, ¿vale? Y en los resultados y en el gasto financiero, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Deudas, intereses generados por deudas que tengo con bancos, que tengo con proveedores o que tengo con acreedores. No hay mucha más historia. Siempre que aparezca intereses de deuda, me lo tengo que llevar a gasto financiero. Hago ingreso financiero menos gasto financiero y con eso calculo el resultado financiero. Ese resultado financiero se lo descuento al beneficio antes de intereses e impuestos y me sale el beneficio antes de impuestos. Y por último, calculamos el resultado del ejercicio. ¿Haciendo qué? Pues lo que hacemos es que el beneficio antes de intereses, antes de impuestos, le quitamos los impuestos, que normalmente es el 25%. Si no os lo dicen, aplicáis, asumís vosotros que es un 25%, que es lo habitual de impuesto de sociedades, y si no, os lo tienen que decir, ¿vale? Levantáis la mano, oye, impuesto de sociedades no me has dado, ¿qué asumo? ¿Lo habitual, que es un 25%, o a otra cosa? Y si te dicen, no sé, tú sabrás, o esas cosas que hacemos tan espectaculares los profesores en ese momento dándonos muchísima importancia. Entonces tú dices, el 25% porque yo me acuerdo y porque yo me lo sé y porque lo he leído y porque es la norma en España, es lo habitual, ¿vale? Y por último tenéis que algunas veces se puede dar, que algunas veces puede aparecer, esto es muy raro, yo no lo he visto nunca, pero bueno, os lo pongo porque está ahí, porque es economía de la empresa y es contabilidad, tenéis el beneficio retenido, ¿vale? Que es el incremento de las reservas, el beneficio que obtenéis del periodo menos los dividendos, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo ahí que es el incremento de las reservas? Porque es lo que posteriormente te llevas al resultado del ejercicio. Y al año siguiente, ¿vale? Lo que hacemos es que ese resultado del ejercicio, si no hemos hecho nada con él, automáticamente me lo tengo que llevar a la cuenta de reservas, ¿de acuerdo? Pero eso no es en este año que lo estoy calculando, eso ya sería para el año siguiente. Esto, más de lo mismo, es avanzar en materia, es para el que le guste, para el que le interese, para el que se sienta atraído por estos temas, saber qué es lo que pasa con ese resultado del ejercicio cuando pasa un periodo. Si no he hecho nada con él, automáticamente entra dentro de las reservas, ¿vale? Porque capital social no lo puedo tocar, ¿de acuerdo? Es el con el que se constituye la empresa y ese se mantiene ahí por insecula en seculón, sin modificarse de ninguna manera. ¿Que me tomar dinero en la empresa por una ampliación de capital? Ampliación de capital. ¿Que me tomar dinero en la empresa por el resultado del ejercicio? Reservas. Primero resultado del ejercicio y al año siguiente ya me entrará como reservas, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, por tanto?
Este beneficio retenido, eso que se queda a la empresa para su autofinanciación, le tengo que quitar el valor de los dividendos. Esto es lo que decido repartir entre los accionistas. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a mirar aquí entonces en la cuenta de resultados? Pues yo os he puesto algunos que vienen en el libro y luego yo os he puesto otros que están basados en mi experiencia, ¿vale? Mirar, básicamente, el más importante es el margen comercial, ¿vale? Aquí os he puesto BYTE, que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Me he equivocado, bueno, lo he puesto en inglés. Esto es Interest and Taxes. Entonces este es el BAII, beneficio ante intereses e impuestos. Es el margen comercial, el margen económico sobre venta o el margen de explotación. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Ese que teníamos antes de calcular el resultado financiero y lo dividimos entre las ventas totales. Esto me deja el margen. Este es el beneficio, por decirlo de alguna forma, la rentabilidad que yo tengo en función de mis ventas totales y de mi ciclo de explotación. No tengo en cuenta ni los ingresos financieros, ni los resultados financieros, ni nada de eso. Y no tengo en cuenta, por supuestísimo, ¿cómo se llama esto? El impuesto, ¿vale? Por tanto, aquí, que se me dio la pinza, no es, bueno, byte es que está en inglés. Se llama, no, ni siquiera está en inglés. Esto es un Spanglish de mucho cuidado. Perdonadme, ¿vale? Ese byte es el BAII, beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Esa T sería de taxes y se me ha colado por completo, lo siento chicos. Y por otro lado, tenéis una cosa que se llama destino de los ingresos. Me acuerdo cuando estaba trabajando en control de gestión, que esto era algo que mirábamos, pero vamos, éramos pesados, pero pesados, pesados. Lo que miramos es el gasto de las materias primas sobre los ingresos. Y vemos la evolución de esas materias primas sobre los ingresos. Por ejemplo, ¿dónde se haría esto o dónde deberíamos de tener un seguimiento muy exhaustivo de estas cosas? Imaginamos una empresa de transportes, una empresa de logística, ¿vale? Una empresa de transportes, de logística, ¿a qué se dedica? Pues se dedica fundamentalmente a poner unas cosas en un sitio, en otro, ¿no? Por arte de magia, cogemos y mandamos un paquete de Cuenca y aparezco a tu lado, ¿no? Y resulta que aparece en Aranjuez. Maravilloso. Bueno, pues esa magia es un transportista, es un camión, es una furgoneta y tiene un gasto muy variable, que es el coste del... Fijaos, no solamente es que es un gasto que sea variable por el número de kilómetros que recorre, sino que encima, a su vez, dentro de ser variable, es muy variable, porque el gasto asociado al petróleo, al combustible, suele fluctuar con el tiempo. Por tanto, hay empresas que les interesa tener un control exhaustivo de lo que representan las materias primas sobre sus ingresos, porque ellos tienen su ciclo de explotación, ellos están haciendo sus cosas normal, tienen su actividad perfectamente normalizada, tienen una demanda también muy estable y resulta que de la noche a la mañana les suben los precios del combustible. Tomar vientos frescos todo. Porque sin hacer nada, pero sin hacer nada, de repente les están subiendo el precio del combustible y dicen, cago en la leche, si sigo haciendo lo mismo de siempre, sigo haciendo las mismas entregas, sigo haciendo los mismos envíos, sigo teniendo la misma demanda, ¿qué ocurre? Si tú tienes un control en tu cuenta de resultados, ¿vale? Sobre lo que representan tus materias primas sobre el total, además esto normalmente, este tipo de cosas se suelen hacer todos los meses, no todos los años, precisamente para ver ese control, vas viendo, de alguna forma, cómo se va moviendo ese porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo calculo? Porque muchas veces en ese tipo de empresas lo que haces es que estableces una cláusula en tus contratos donde le dices a tu cliente, mira, como el precio del petróleo es algo muy variable, vamos a llegar a un acuerdo donde, para que tú no te veas perjudicado por mi servicio, si suben los precios más de un determinado porcentaje, yo te tengo que aplicar una pequeña subida en los precios de venta. Y si no, pues oye, yo puedo asumir esa diferencia con mi margen comercial, ¿vale? Por tanto, en el momento que el porcentaje vemos que se me va de madre o que sube mucho, pues automáticamente actuaría esa cláusula dentro del contrato y yo mejoraría mi precio de venta. Y donde te cobraba mejor 10 euros por hacerte un porte, te tengo que cobrar 11 o te tengo que cobrar 12 en función de ese incremento que haya tenido el precio del combustible. Bueno, más análisis que tenemos. Este ni os lo estudiéis, os le sabéis ya. Es decir, esta la vimos en el tema 3, la vimos a ver en el tema 7 y sencillamente aquí la pongo pues porque sepáis que esto es algo que también las empresas lo tienen ahí cuando hacen sus análisis económicos, ¿vale? Lo que vemos es cuánto representan mis ventas
sobre el total de las ventas del sector, ¿vale? Y vosotros me decís, ¿y eso se sabe? Claro que se sabe. Sabemos en el sector que participamos las empresas, tenemos un CENAE, que es un número de identificación de empresa, ¿vale? Es un código numérico y ese código está asociado a empresas de transportes y solo empresas de transportes o empresas de publicidad y solo empresas de publicidad. Y posteriormente tú, si quieres, entras en el Instituto Nacional de Estadística y tú puedes ver cuáles son las ventas que se han producido o lo que se ha producido durante ese año en esa economía durante ese periodo y te puedes comparar con tu sector y puedes decir, ah, pues mira, mi empresa tiene un 20%, tiene un 5%, tiene un 3%. ¿Qué son esas ventas? Ni más ni menos que el Producto Interior Bruto, todo lo que hemos producido, ¿vale? Por tanto, dentro de ese Producto Interior Bruto, dentro de toda esa contribución que hemos hecho, dentro de todo eso que se ha vendido, porque de alguna forma lo que hemos producido se ha tenido que vender porque si no, no habría registro por ningún sitio, lo que hacemos es calcular lo que representa lo que yo he hecho sobre el total. Y para eso ya os digo que en el Instituto Nacional de Estadística existen los sectores, están agrupados, existen una serie de familias y luego posteriormente se puede entrar al detalle y ver el desglose de mi CENAE, es decir, de mi código de identificación de actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y con ese código de actividad empresarial yo veo cuál es mi participación en mi sector, si es mucha, si es poca, etcétera. Bueno, pues ya nos metemos en faena, ¿vale? Mirad, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que es la que os digo que os tenéis que saber, la rentabilidad viene un poquito de la idea que tenemos, ¿vale? Lo que pasa que para tener muy claro ese capital invertido, no vamos a utilizar las cuentas del pasivo. Podríamos poner aquí, en lugar de activo total, podríamos poner pasivo total. Me da igual un número que el otro, pues exactamente igual. Lo que ocurre, que al igual que os pasó en el examen que hicimos, en la actividad que hicimos el martes 21, si no recuerdo mal, cuando os ponen pasivo total, hay que tener un poquito cuidado con esa diferenciación, ¿vale? Normalmente el pasivo, la cuenta de pasivo, es igual al patrimonio neto más el pasivo total, ¿vale? Ese pasivo total es lo que se conoce como exigible. Y ese pasivo estrictamente no sería igual que ese pasivo total, que debería de ser el pasivo total, sí, debería ser el patrimonio neto más el pasivo. Lo que pasa es que en algunos conceptos, en algunas definiciones, pues queda un poquito, no queda muy claro, ¿vale? Para que estuviera bien, 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 el pasivo debería ser igual al patrimonio neto más el exigible, ¿de acuerdo? Porque el patrimonio neto son recursos propios, son recursos permanentes. Nadie me exige que los devuelva, ¿vale? Y por tanto, esa cuenta de pasivo del balance que recoge todo, claro, está el patrimonio más el exigible, lo que yo debo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenéis que tener un poco claro, tenéis que tener la diferenciación bien en la cabeza de lo que es ese pasivo total, de ese exigible, de ese patrimonio, de lo que sería el pasivo, que sería todo, ¿de acuerdo? Para no caer en errores como ese ratio que parecía que estaba mal definido, pero simplemente a lo que se refería era al pasivo total como exigible. Además, pensad una cosa, ese ratio que pone activo total entre pasivo total, ¿vale? Siempre va a dar uno. Por tanto, ese pasivo total no tiene sentido que sea el pasivo total de mi cuenta de balance, sino que tiene sentido que sea el exigible total, ¿vale? Que eso sí sería la definición más, ¿cómo se llama? Más concreta, más exacta. Bueno, pues en la rentabilidad económica lo que vamos a hacer es mirar los beneficios obtenidos por las empresas, ¿vale? Con la totalidad de capitales que dispone, propios y ajenos. Para no liarnos y para no distinguirlo y simplemente para hacer rentabilidad económica y hacerlo del lado de los activos de la empresa, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Es decir, el resultado de explotación, no el del ejercicio, y lo que vamos a hacer es eh, dividirlo entre el activo total y multiplicarlo por 100. Y aquí lo único que os sale es el beneficio obtenido por cada 100 euros de capital invertido. Básicamente es esto que tenéis aquí, este ejercicio de rentabilidad, ¿vale? Beneficio entre capital invertido. Bueno, pues ya sabemos que ese beneficio es el beneficio ante intereses impuestos y ese capital invertido es el activo total. Es donde tengo puesto el dinero de mi compañía. La rentabilidad financiera. Pues ahora en la rentabilidad financiera vamos a coger otra cosa, ¿vale? Es la relación entre los beneficios netos, es decir, el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Y los recursos propios.
Es la remuneración que la empresa ofrece a los fondos y recursos propios. Por eso te toma el beneficio neto, una vez deducidos los intereses e impuestos. Rentabilidad económica, sin intereses y sin impuestos. Rentabilidad financiera, con intereses y con impuestos, ¿vale? Por tanto, para que no os equivoquéis, es que os iba a hablar de más grande y más pequeño, pero no. El byte es el que se calcula, el BAI o byte es el que se calcula antes. Y el beneficio neto es el que se calcula después. Después de haber sumado o descontado el efecto del resultado financiero y después de haber descontado o no tenido en cuenta, porque el beneficio sea negativo, el efecto de los impuestos. ¿De acuerdo? Recordad, si el beneficio que obtenemos, es decir, el beneficio antes de impuestos, ese BAI, ¿de acuerdo? Ese beneficio antes de impuestos es negativo, no aplican impuestos, no, ¿vale? Pero no de no, es decir, N o no. Porque ¿cómo se llama esto? Un principio que rige nuestra fiscalidad es el de capacidad económica. Si la empresa no tiene capacidad económica, no le puedo cobrar impuestos, ¿vale? La fiscalidad en España funciona como funciona. Tenemos la idea en la cabeza de la corrupción, tenemos la idea en la cabeza de la evasión fiscal, del fraude fiscal, del blanqueo de capitales, todo ese tipo de cosas. Pero nuestra fiscalidad funciona como una especie de Robin Hood, ¿vale? O por lo menos ese es el espíritu que hay detrás de nuestra fiscalidad. Solamente le voy a cobrar impuestos a aquellos que sean capaces de generarlos. Y le voy a cobrar más impuestos, porque así funciona el IRPF, a todos aquellos que sean capaces de generar más rentas. Cuanto más sea tu renta, más es el impuesto que te aplico y más es el dinero que te quito para dárselo a quien lo necesita. De verdad, la misma filosofía que hay detrás de Robin Hood, con Locksley y con los bosques y con todas aquellas cosas. Lo que pasa que, bueno, nuestro Robin Hood aquí en España, pues a lo mejor se ha dejado un poco a perder, ha echado panza y ya no se preocupa tanto de quitárselo a los ricos, ¿no? Pero el espíritu que hay detrás es el de Robin de Locksley. Bueno, os pongo aquí. Indica la rentabilidad financiera el rendimiento neto obtenido por los capitales de la empresa. Por ello, en el numerador ponemos el beneficio después de impuestos de intereses y en el denominador ponemos recursos propios. Capital más reservas. Recursos propios, ¿vale? No pasivo total. Es decir, aquí ponemos el patrimonio neto. Ponemos el capital, ponemos las reservas y ponemos el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Por tanto, lo pondríamos aquí. Bueno. ¿Qué os pongo aquí? Bueno, ¿de qué depende la rentabilidad? Ah, bueno, y la rentabilidad del accionista, pues ¿cómo va a ser la rentabilidad del accionista? Este es fácil, ¿no? Vamos a coger los dividendos y lo vamos a dividir entre el capital desembolsado multiplicado por 100. Es decir, lo que obtengo por esas acciones entre lo que he pagado para comprar esas acciones. Bueno, las causas de las variaciones de la rentabilidad económica. Bueno, a la rentabilidad económica que os he puesto, que está compuesto de dos fracciones, ¿no? Está compuesto por dos indicadores. Uno es el beneficio ante los intereses e impuestos sobre ventas y otro son las ventas sobre el activo total. Aquí lo único que hacemos es que, claro, al reducirlo, ¿vale? Ventas y ventas se me van, ¿de acuerdo? Por tanto, la rentabilidad económica no es ni más ni menos que el margen comercial, es decir, ese porcentaje de margen comercial, que lo tenemos, que lo teníamos aquí, ¿vale? Ese margen comercial y posteriormente, ¿cómo se llama este? Las ventas sobre el activo total, que es el ratio de rotación de ventas. Esto sería, el ratio de rotación de ventas, sería el número de los euros de ventas que soy capaz de generar sobre el activo total que tengo en mi empresa. Es lo que os digo, estos ratios no los tenéis que saber, pero el ratio, la fórmula de la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, sí los tenéis que saber. Y lo que tenéis que entender es lo que estáis calculando, ¿de acuerdo? Margen comercial, pues el margen comercial no es ni más ni menos que lo que representa mi beneficio sobre las ventas que yo estoy realizando, ¿de acuerdo? Y en la rotación sobre ventas es lo que representan mis ventas sobre el activo que tengo en mi compañía. Ni más ni menos. Entonces, el margen comercial, cuanto más grande mejor, y el ratio de rotación de ventas, cuanto más grande y en comparación con periodos anteriores, mejor, ¿vale? La rentabilidad económica es igual al margen comercial por la rotación de ventas, es decir, la rentabilidad económica aumenta si aumenta el margen comercial, es decir, aumenta el porcentaje de beneficio sobre las ventas, vamos, que vendemos más caro o compramos más barato, es decir, hablando en plata,
Y por otro lado, aumenta la rotación de ventas, es decir, aumenta la eficiencia de la gestión de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que vendemos más, o mejor dicho, que vendemos más rápido, o dicho de otra forma, que vendemos en periodos de tiempo cada vez más chiquititos. No es otra cosa, es decir, lo que me mide es la rapidez con la cual esas ventas sobre el activo total se van vendiendo cada vez más deprisa, se van acelerando. Por eso os digo que es un ratio de cuanto más alto, mejor. No, no hay un ratio que sea mejor para una empresa o mejor para otra. Lo que es mejor es compararme conmigo mismo, ¿vale? Esto es, yo qué sé, cuando sales a correr es inevitable, ¿no? Compararte con otra persona que ha salido también a correr. ¿Y cuánto lo has hecho tú? Pero en la práctica, en la realidad, y muchas veces es lo que hacen las empresas, es que primero nos miramos a nosotros mismos, intentamos estar mejor que en el periodo anterior y luego posteriormente empezamos a compararnos un poquito con la competencia. Vamos a ver cómo están los demás, cómo hacen las cosas los demás, porque queremos mejorar. Pero primero lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros mismos, ¿vale? Por tanto, es un ratio que normalmente se mira y se compara sobre uno mismo. ¿Qué tenéis en este ejercicio? Pues tenéis un balance, ¿vale? No tenéis una... Sí, tenéis un balance, tenéis una cuenta de resultados y lo primero que me dice, si los impuestos son del 25%, se pide el resultado de la explotación y el beneficio neto. Bueno, pues entonces aquí lo que tendríais que hacer, pues yo creo que sí, lo vamos a hacer y lo dejo aquí, ¿vale? Vamos a ver. Programación. Aquí está. Turututum y turututum. Vale, pues me voy a copiar esto. Lo ponemos aquí. Bueno, construimos, ¿vale? Tendríamos los ingresos financieros, porque la cuenta no la tengo ordenada. Tendría mis gastos financieros. Y tendría el resultado de explotación o buy. Con dos síes, ¿vale? Luego tengo el ingreso financiero, gastos financieros. Estos ya lo sabéis hacer vosotros. Lo tenéis más que controlado. Yo el otro día cuando estabais haciendo los ejercicios, que es lo primero que empezáis a construir, cuando lo hacéis en el ordenador, ¿vale? Cuando lo hacéis en el cuaderno, pues como lo hagáis, resultado, resultado financiero. Luego tendríamos el buy, que tendríamos los impuestos, y que tendríamos el beneficio neto o resultado del ejercicio. O resultado del ejercicio. Vamos a ver, ingresos financieros. Pues tengo por ventas 30.000. Fenomenal, pues aquí lo pongo. Venta de mercaderías. ¿Qué tengo en los gastos financieros? Tengo una compra de mercaderías. Tengo unos suministros. Y tengo unos gastos de personal. La compra de mercaderías son 15.200. Los gastos de personal son 8.000. Y los suministros de energía son 800. Por tanto, los gastos financieros menos 15.200 menos 8.000 menos 800. Aquí lo que hacemos es que nos sumamos esto. Pues esto aquí. El resultado de explotación ya sabéis que es esto más esto. Los ingresos financieros no tenemos, con lo cual son 0. Gastos financieros sí tenemos, son 1.000. Por tanto, el resultado financiero es esto más esto. El beneficio antes de impuestos es esto. Y aquí me dicen que calcule un 25% de mi beneficio antes de intereses. Y por tanto, mi beneficio neto es la suma de estas dos cosas. ¿Vale? El resultado de la explotación, ya lo sabéis, es este que tenéis aquí. Os lo voy a marcar en negrita. Y el beneficio o resultado del ejercicio es este. Bueno, pues ahora me piden que calcule la rentabilidad económica y financiera de la empresa. Bueno, pues vamos a empezar viendo dónde cogemos eso. La rentabilidad económica, la cogemos de aquí. Pues ala, me la llevo. Tú te vienes conmigo. La rentabilidad económica. Y la ponemos aquí. La rentabilidad económica, ¿a qué es igual? A ver, esto en medio. La rentabilidad económica, por tanto, rentabilidad económica es igual a
el beneficio ante intereses e impuestos, este que tenéis aquí, entre el activo total. ¿Y cuál es el activo total? Pues lo tenéis ahí sumado. El activo no corriente más el activo corriente son 40.000. Lo tenéis en la cuenta de activo, lo tenéis aquí, ¿vale? Os lo tienen que dar. Y esto lo multiplicamos por 100. Y ahora, para que no tengamos problemas, ya sabéis, primero dividimos esto, multiplicamos por 100. Fenomenal. Es más, lo vamos a poner en porcentaje. Y así no tengo que estar multiplicando por 100. Pues la rentabilidad económica es de un 15%. Esto quiere decir que esta empresa genera 15 euros de beneficio en función del capital que tiene invertido, ¿vale? Y luego, por otro lado, me piden también que calcule la rentabilidad financiera. Bueno, pues la rentabilidad financiera la tengo aquí, hago lo mismo, me la llevo, ¿vale? Rentabilidad financiera. Y la pego aquí. Y la rentabilidad financiera, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada, lo mismo que he hecho con la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera, ¿a qué va a ser igual? Pues la rentabilidad financiera va a ser igual al beneficio neto, este que tenéis aquí, beneficio neto o resultado del ejercicio, dividido entre los recursos propios. No tenemos en cuenta el exigible a largo plazo, no tenemos en cuenta el exigible a corto plazo, es decir, no tenemos en cuenta el pasivo, no tenemos en cuenta el pasivo no corriente, ni tenemos en cuenta el pasivo corriente. Solo tengo en cuenta el patrimonio neto, el capital social y el resultado del ejercicio, es decir, los fondos propios. En este caso son 20.000, ¿vale? En estos fondos propios, en este patrimonio neto, el resultado del ejercicio está incluido. No hace falta que lo volváis a sumar vosotros, ¿vale? Aunque aquí no os lo pongan, esos fondos propios lo que hace es recoger es toda la partida de neto, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hacéis es que dividís el resultado del ejercicio, lo dividís entre los fondos propios y todo esto igual, lo multiplicáis por 100, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que directamente lo voy a poner en porcentaje y me sale un 18,75%. Pim, pim. Y aquí tengo un 15%. Inicio. Pim, pim. Vale. Y con eso ya tendría el resultado del ejercicio. A ver, chicos. El resultado del ejercicio y la rentabilidad económica. Ya me dice que interprete y comente los resultados. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Leche. ¿He sumado algún dato mal? Pues me acabo de quedar todo loco. A ver. Pero todo loco, ¿eh? A ver, 30.000, 15.200, 8.800. Ahí va, chicos, perdonadme. Es que se me ha olvidado sumar aquí una cosa. Insertar. Amortización del inmovilizado. Amortización del inmovilizado. Seguro que alguno lo ha visto, ¿verdad? Claro. No me decís nada. A ver. Hasta aquí. Bueno. Ahora sí me queda chulo y bonito, ¿vale? Ahora me coincide con lo que tengo en la hoja, seguro. A ver. 11,25 y 13,12. Bueno. ¿Qué significa esto? Bueno. Esto significa que de cada 100 euros invertidos en la empresa se genera un beneficio de cada 100 euros invertidos en la empresa se genera un beneficio de explotación de 11,25 euros. Y en el de abajo lo que tenéis que interpretar es que de cada 100 euros invertidos por los socios o accionistas de la empresa, se genera un beneficio neto de 13,125 euros, ¿vale? Por tanto, estoy mirando en cada cosa, porque son cosas que se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿vale? A ver, para que lo veáis. Se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿vale? La rentabilidad económica lo que me mide es el beneficio, lo que me mide es el beneficio de explotación
No el beneficio de explotación, la rentabilidad asociada a mi explotación, a mi ciclo de explotación de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, em, lo que yo estoy viendo aquí, lo que yo estoy analizando aquí al ver la rentabilidad económica y al ver la rentabilidad financiera es que esta empresa tiene mejor rentabilidad financiera, es decir, sus socios, el dinero que han aportado sus socios, tiene una rentabilidad de 13,125 euros por cada 100 que han puesto dentro de la empresa, ¿vale? Mientras que cuando vemos la rentabilidad económica, en su ciclo de explotación se obtienen 11,25 euros por cada 100 euros invertidos en esa misma empresa en total, ¿vale? Por tanto, en la rentabilidad económica, a ver, que se me ha ido un poco el hilo, perdonad. El tal, y tal. Ah, vale. Eh, la rentabilidad económica, por tanto, lo que me mide es la rentabilidad de mi ciclo de explotación. ¿Sí, no? Sí, mide la rentabilidad asociada a mi ciclo de explotación, efectivamente, porque es el beneficio ante intereses e impuestos sobre el activo total, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que me aporta ese ciclo de explotación por cada euro que invierto. Pero, y no tenemos en cuenta cosas ajenas, es decir, no tenemos en cuenta ni los ingresos ni gastos financieros, ni tenemos otro tipo de ingreso o gasto extraordinario, ¿de acuerdo? Solo lo que tiene que ver con el ciclo de explotación. Mientras que la rentabilidad financiera lo que me va a medir es la rentabilidad del dinero que aportan mis socios o del dinero que aportan las personas de esa compañía, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo se llama esto? La rentabilidad económica asociada al ciclo de explotación es de 11,25 euros, es decir, mis activos son capaces de generar 11,25 euros de beneficio antes de intereses e impuestos, ¿de acuerdo? Mientras que en la rentabilidad financiera lo que estamos midiendo es la rentabilidad de los accionistas. En este caso, por cada 100 euros que hemos invertido, pues resulta que 13,12 es beneficio que repartimos a nuestros accionistas, ¿vale? Lo que estoy intentando pensar, y ya con esto acabo la clase, lo que estoy intentando pensar y lo que estoy intentando desarrollar un poco es si el... A ver, espera un segundito, que voy a apagar el intercomunicador. Un segundito. Perdonad, chicos, que se me ha... eh, una urgencia, una urgencia. Perdóname, de verdad, que además se me ha ido el hilo. Lo que se está explicando es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, ¿vale? Aunque hablemos de rentabilidad económica y financiera, recordad que estamos haciendo análisis económico de la empresa. Lo digo porque algunas veces son conceptos que os pueden confundir y son de esas cositas que bueno, que simplemente inducen a error, ¿vale? Estamos haciendo análisis económico. El análisis financiero ya lo hicimos con los ratios en el tema anterior. Y ahora es análisis económico. Mirad, lo que os quiero explicar y de forma fácil, de forma sencilla, ¿vale? A ver si soy capaz de llegar a ello. En la rentabilidad económica medimos la rentabilidad de la empresa en función del dinero invertido y que se ha transformado en activos, ¿vale? Por tanto, tenemos en cuenta tanto los capitales propios como los capitales ajenos, ¿vale? Y por otro lado, lo que medimos también es la rentabilidad financiera. Es lo mismo, pero descontamos el efecto de los intereses y los impuestos, y es el beneficio neto, ¿vale? Por eso no lo podemos, tenemos en cuenta, no descontamos, tenemos en cuenta el efecto de los intereses y de los impuestos, es el beneficio neto, por tanto no lo vamos a poder comparar al 100% con la rentabilidad económica, ¿vale? Son dos magnitudes diferentes, no intenté relacionarlas, que era lo que estaba intentando hacer yo con mi cabeza para daros una explicación de si había alguna relación entre una y la otra, pero olvidaros, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es rentabilidad económica, es el dinero que obtengo, ¿vale? En mi ciclo de explotación, es el dinero que genero en mi ciclo de explotación sobre el total invertido en la empresa. ¿Sabes? Serían tanto el patrimonio neto como el pasivo no corriente como el pasivo corriente. Daros cuenta que estamos cogiendo el activo total, ¿vale? Es todo. Mientras que mi rentabilidad financiera es la que realmente me importa porque es el dinero que voy a poder conseguir que no son entidades de crédito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué voy a medir aquí? Este es el dato que yo voy a presentar a mis accionistas, es el dato que yo voy a presentar a mis socios. Cuanto más alto sea, mejor. Es decir, por cada dinero que tú me aportas, fíjate el beneficio que soy capaz de darte. Beneficio neto, ya descontado intereses, descontado impuestos y descontado absolutamente nada, ¿vale? Por tanto, cuanto mayor sea este dato, significa que esta empresa es capaz de generar un importante beneficio a partir del dinero que han aportado sus socios, ¿vale? ¿Entendéis? No tengo en cuenta
el dinero total. Solamente tengo en cuenta el dinero que han aportado los socios. ¿Qué pasa si esto es muy pequeño? Seguramente sea una empresa que esté fuertemente endeudada. ¿Qué pasa si esto es muy grande? Pues lo más normal es que haya mucho dinero apuntado en la empresa o que el beneficio sea muy grande. Lo que tenéis que empezar es a entender cómo están construidos esos ratios y empezar a jugar con esos valores, ¿vale? Es decir, ¿qué me puede hacer incrementar la rentabilidad económica? Que el activo total sea muy pequeño o que el beneficio ante de intereses e impuestos sea muy grande, o las dos cosas, ¿de acuerdo? Si yo voy aumentando el beneficio año tras año, mi rentabilidad económica va aumentando mientras yo mantenga mi activo total. Y si por los motivos que sea soy capaz de mantener mi beneficio y mi activo total lo voy reduciendo, voy vendiendo cosas que no me sirven o voy deshaciéndome de aquellas cosas que no me aportan absolutamente nada, va a aumentar mi rentabilidad económica. Seguramente esté limitando el crecimiento, pero va a aumentar mi rentabilidad económica. Y por otro lado, la rentabilidad financiera, ¿cómo puedo incrementarla? Pues solamente tengo dos formas. O bien aumento mi beneficio neto año tras año, que es lo más sensato, lo más lógico y a lo que todas las empresas aspiran, o bien voy reduciendo esos recursos propios, que no tiene sentido, porque lo que estaríamos haciendo sería descapitalizar la empresa. Es el ejemplo anterior, estoy vendiendo cosas que supuestamente no me aportan nada, ¿vale? Vendo, finiquito y disuelvo. Pero los recursos propios, el capital social es el que es el que aportamos, por tanto ese no tiene sentido ir reduciéndolo. Ninguno, en absoluto. Y si vosotros me decís, ya, pero es que si tengo pérdidas, los recursos propios van bajando. Sí, pero claro, el beneficio neto es negativo. ¿Entendéis? No tengo el beneficio, me va cortando, ¿de acuerdo? Por tanto, tener una rentabilidad financiera negativa, que no tiene mucho sentido. Cada vez será más grande, pero hacia atrás, o mejor dicho, cada vez será más pequeña. ¿Entendéis? Por tanto, lo que he intentado hacer yo no lo hagáis vosotros, ¿vale? No intentéis relacionar las dos magnitudes. Luego, posteriormente, haré ya en el siguiente vídeo, os aplico esto de la rentabilidad y estructura de la empresa y vemos qué es esto del apalancamiento, ¿vale? Que el apalancamiento no es ni más ni menos que terminar de cerrar lo que ya hemos venido estudiando. Es decir, ¿cuándo me voy a endeudar? Pues evidentemente me voy a endeudar cuando la rentabilidad de mi negocio, la rentabilidad de ese dinero que estoy obteniendo, esté por encima del coste de la inversión. Si no, no me voy a endeudar. Bueno, ya cuando lleguemos a eso. Pero aquí lo que tenéis que quedar y lo que tenéis que tener claro de esta clase, de esta sesión, es que la rentabilidad económica mide la rentabilidad de mi ciclo de explotación, es decir, es el beneficio de intereses e impuestos entre el activo total, mientras que la rentabilidad económica lo que mide es la rentabilidad asociada al dinero aportado por los accionistas. ¿Cuánto soy capaz de darles de beneficio a partir del dinero que me están aportando ellos, sin tener en cuenta las deudas, ¿vale? Es ahora, en el siguiente punto, en el punto número 3, y ya con esto prácticamente acabamos la teoría de toda economía de la empresa, más lo que quiero ver con vosotros de hacienda pública acreedora y deudora, del apalancamiento operativo. Lo que hacemos en la rentabilidad financiera es mirar la rentabilidad del accionista sin tener en cuenta ese pasivo, ¿de acuerdo? Y ese pasivo accederé a él, lo pediré o no lo pediré en función de la rentabilidad económica de mi negocio, ¿de acuerdo? Si el coste del capital es muy grande y la rentabilidad económica es muy pequeña, no voy a acceder a esa deuda. En cambio, si la rentabilidad económica que yo voy a obtener como consecuencia de esa financiación ajena que voy a obtener, el coste de ese capital está por debajo de esa rentabilidad económica, pues adelante. Lo que vimos con el BAN, es lo que estudiamos también con el TIR, y es dar una vuelta de tornillo adicional a lo que ya vimos en el tema 10. Pues nada, chicos, lo dejo aquí, corto aquí la sesión. En la siguiente lo vuelvo a retomar con esto de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Y vais a ver que los ejercicios que os voy a proponer no son muy complicados, ¿vale? No son muy difíciles. Simplemente es calcular una cosa, calcular la otra y saber interpretarlo. Bueno, chicos, hasta luego y nos seguimos viendo.